Bueno, bienvenidos a este encuentro mensual, el de diciembre, el último del año. Han dejado lo peor para el final del año, O lo Roberto y mejor, Cristina. ¿cómo eres? No, es que he visto a los otros, sé que los otros han sido muy buenos. Eh, bueno, para lo que no me conozcáis, yo soy Tony Ferrá, soy ahora, el Technical Lead de Bravent en la parte de Data y BI. Bueno, suelo participar en muchos eventos de comunidad y nada, es como siempre un placer estar aquí a hablar de un poco un mix. Vamos a hablar ya de una arquitectura, no es solo de una funcionalidad, es una arquitectura montada construyendo un rack, ¿vale? De IA, pues, donde le vamos a poder preguntar sobre un catálogo de productos. Vamos a utilizar SQL como la plataforma de integración entre los datos OpenAI y el resto de aplicaciones que van a consultar este rack. Va a ser una arquitectura bastante sencillita, básicamente basada en tres piezas, como hemos dicho. iFoundry, donde vamos a tener los modelos de IA, SQL Database de Azure, de Fabric, para hacer toda la capa de almacenamiento de datos e integración. Y después vamos a exponer estas funcionalidades de búsqueda de productos con GraphQL para que los usuarios lo puedan consultar directamente de la API o podamos integrar cualquier app, una web o una aplicación o lo que queramos aplicar desde aquí. Esto es una opción, pero ahora también con el tema de Transanalytical Task Flow podríamos utilizarlo con una función de Python e integrarlo en un Power BI y poderle hacer preguntas sobre los productos, ¿vale? SQL aquí va a ser una capa de integración muy, muy accesible por el resto de elementos de la plataforma de Fabric. Como la pieza a lo mejor más rara es GraphQL, le he querido comentar, GraphQL es un servicio para crear APIs, ¿vale? En ese servicio vamos a ver que es muy rápido crear una API sobre unos datos o sobre unos store procedures. Nosotros en este caso lo vamos a hacer sobre unos store procedures de SQL y este servicio lo que nos va a hacer es que en segundos vamos a poder exponer pues ya sea unas tablas, unas funciones SQL en una API y la vamos a dar accesibilidad a todo el mundo que le demos ese endpoint y tenga credenciales dentro del entorno de Fabric. Con lo cual va a heredar toda la seguridad que tengamos sobre el SQL o sobre el OneLake de Fabric. Os dejo aquí una presentación un poco de qué es, ¿vale? Para si que alguien quiere profundizar un poquito más, podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Interrumpidme en cualquier momento. Yo no veo el chat. Si alguien escribe en el chat, os pediría a Roberto y Cristina que me lo Sin dijerais, problema. Nosotros ¿vale? te lo contamos. Pero ¿qué es lo principal de GraphQL? Además de que montamos una API en segundos, que tiene un montón de datos, de orígenes de datos compatibles. El Data Warehouse, el SQL Database, que es el caso que nos interesa, el Lakehouse, las bases de datos que están en mirroring. Bueno, podemos incluir casi cualquier base de datos o cualquier acceso que tengamos en nuestro Lakehouse. En nuestro caso, en nuestro OneLake. En este caso vamos a utilizar SQL Database. No sé por qué, porque el canal se llamaba SQL y dije, va, como rima, tiraremos por ahí. Me pareció buena opción. Vale, y en SQL, ¿por qué? Pues porque hemos dicho que el SQL tiene una capacidad de integración y además el de Fabric, yo sé que Roberto os habrá contado muchas más cosas y Cristina sobre otras versiones de SQL, pero en este caso lo hemos hecho todo sobre el ecosistema de Fabric para poder utilizar esas opciones de integración como el GraphQL.
que es muy fácil de implementar en Fabric. Y además va a ser muy fácil conectar con esos modelos de OpenAI o de Embedding para poder hacer todo lo que es la funcionalidad del RAG. ¿Vale? ¿Y cómo hacemos esto? Con External REST Endpoints. Es una funcionalidad de SQL. Pongo aquí el, el store, ¿vale? En la funcionalidad que nos va a permitir conectarnos a un montón de puntos. En este caso, los que nos van a interesar es el primero, el de OpenAI, iFoundry y compañía, pero podríamos integrar con otro montón de API REST, ¿vale? Que tienen funcionalidades a las cuales podríamos conectar. Aquí hay un APIs, como sabéis, está la API de Power BI, la API de Fabric, un montón de APIs en las cuales podríamos interactuar para consultar o lanzar consultas a estas APIs. ¿Y por qué hay Foundry? Microsoft Foundry. Bueno, es que como ha cambiado varias veces de nombre, perdonad. eh, Microsoft Foundry va a tener muchos modelos, ahora ya tiene el GPT-5. Yo he utilizado unos modelos que para RAG suelen estar bastante bien. Aquí los he ido comentando. Hay algunos como el de Embeddings que vamos a utilizar para crear vectores. Estos vectores nos van a dar las distancias entre los textos y va a ser lo que nos va a permitir optimizar el tema de las búsquedas de los productos. Otros modelos como GPT-4 o GPT-5 y los demás nos van a permitir entender ese lenguaje natural y poder realizar las consultas a nuestro modelo de RAG. Y dicho esto, yo creo que lo mejor es verlo en acción y ver un poquito, pues, estas cuatro cositas que os he contado. Pues aquí, bueno, primero de todo, como veis, aquí yo tengo una base de datos de SQL en Fabric. Aquí lo que hemos montado ha sido la base de datos de demo, ¿vale? Es una base de datos que cuando creas el SQL, que es muy sencillo, tenéis aquí new item, SQL, SQL Database, le damos el nombre. Esperaremos un segundito a que nos diga si queremos crearla vacía o con datos. No sé si esto lo has probado alguna vez, Roberto, que a ti yo sé que el SQL no te gusta. Yo lo he probado y tengo sentimientos encontrados. La verdad. O sea, Ya, funciona muy bien, ¿eh? Funciona bien, sí, eso sí. pero bueno, para lo que es, Sí. ¿vale? O sea, siempre estas cosas funcionan bien para lo que están pensados. Eh, Como veis, hay una opción de base de datos de ejemplo. Yo he creado esta y automáticamente te crea una base de datos con unas tablas, con unos productos. Eh, Te crea este esquema de base de datos con todas estas tablas y me tendría que salir un error porque tenía que salir, porque si no, no. Pero bueno, estas tablas ya incluyen datos y nos vamos a centrar sobre todo en las de producto. En las de producto, como veis, vamos a tener un nombre, vamos a tener un color, vamos a tener ciertas características que nos van a definir el producto, además de tener una descripción que también nos va a interesar para saber pues, cuál es la bicicleta que más se adapta a nosotros o a las consultas que le estamos haciendo.
Aquí nos vamos a centrar en estos datos de producto. ¿Qué hemos hecho? Pues esta base de datos no tiene ninguna... Es una base de datos estándar de productos, de un transaccional y no tiene ningún campo pues, para almacenar vectores o para que montemos ese rank. Nosotros lo hemos hecho de forma muy simple. Lo que hemos creado ha sido simplemente en la tabla de productos, hemos creado dos campos. Uno que va a tener el vector y otro que va a tener como una descripción más completa. Después hemos realizado la conexión con Microsoft Foundry. Como veis, aquí tenemos la URL y utilizamos justamente la función que os he comentado que teníamos en SQL para llamar a API REST. Como veis aquí le vamos a pasar la URL de la API, le vamos a pasar el método, que va a ser un post, le vamos a pasar también qué es lo que queremos mandar. En este caso, ¿qué es lo que queremos mandar? Mandamos un JSON, pues con un mensaje. En este caso, como veis, el modelo es un GPT-4 y le mandamos simplemente que nos cuente un chiste, ¿vale? Que le ponemos el contexto y le hacemos una pregunta. Credenciales, que esto ya lo hemos gestionado aparte. Las credenciales se crean como cualquier credencial de SQL. Como además le enseñaría los datos de configuración, no voy a perder tiempo en esto. Le expresamos el timeout y la respuesta que esperamos. ¿Vale? Y al final, pues tenemos la respuesta. Como veis, la conexión o realizar una consulta a un API es bastante sencilla. Con lo cual, después de hacer esta prueba, ya vamos a rellenar esos vectores. ¿Y cómo vamos a poder rellenar esos vectores? Montamos este este proceso, ¿vale? Donde aquí, si ya voy a un modelo de embedding, donde me va a pasar un texto y me va a devolver un vector. Lo mismo, la misma función para preguntar a un API REST con los mismos parámetros. Como veis ahora ya, después de las pruebas de que el vector funciona, creo un Stored Procedure para crear estos vectores. Estos vectores, aquí, como veis, lo único que hace es lo mismo que he hecho en la prueba anterior del vector. Lo único que voy a devolver y voy a dar esa respuesta, voy a buscar esa respuesta estructurada, voy a buscar el valor del vector, del embedding, y lo voy a devolver. Claro, pero esto solo me lo hace para una vez. O sea, cuando yo tengo una entrada, me devuelve una salida que es el vector. ¿Cómo lo hago para que me lo haga para todos los productos? Pues me monto otro código Transact SQL que lo que hace es, como veis, recorre todos los productos, va a recorrer todos los productos y, ¿dónde está aquí? Va a recorrer todos los productos y va a crear el chunk, la descripción larga con todos los elementos. El nombre del producto, si tiene color o si no lo tiene, la categoría, el modelo y la descripción. Con todo esto va a pasar, va a crear ese chunk, esa descripción larga, y lo va a llamar a la función que hemos creado antes de crear el embedding. Con lo cual va a pasar este texto y vamos a recuperar el vector. Y va a hacer el update del vector en la tabla de productos. Con lo cual, esto va a rellenarme todos los vectores de todos los productos. ¿Vale? Ya tengo
el 90% hecho. Puedo tener los vectores, esos vectores en el fondo es una posición, ¿vale? ¿Y para qué nos van a servir esos vectores? Pues va a poder utilizar esos vectores para ver qué productos están más cerca de una descripción que yo le dé. O sea, en el fondo, cuando yo haga una pregunta sobre búscame una bicicleta roja con pedales plateados y que sea muy cara. Cuando le dé eso, va a calcular una posición, entre comillas, espacial de las diferentes variables que el OpenAI habrá generado. ¿Qué pasa? Que cuando yo le diga eso, va a generar esa posición y con ese vector va a buscar otra posición que esté muy cerca de lo que acabo de preguntar para responder. Y eso va a ser lo que va a hacer el RAC para devolver, muy simplificado, ¿eh? Lo he simplificado muchísimo, pero para que la gente que no sepa cómo funciona un RAC o cómo funciona un proceso de OpenAI, para que cuando tú le preguntas un producto, realmente acierte con el producto, lo hace así, con esos vectores, con esas posiciones multiespaciales, ¿vale? Que nos van a definir pues qué productos o qué frases, realmente qué frases están más cerca una de la otra. Una de las frases que nos va a declarar la posición va a ser la pregunta que voy a hacer y todo lo demás que va a estar flotando por alrededor van a ser los productos y que van a tener una descripción y esa descripción va a ser esa longitud o esa diferencia de distancia va a ser lo que nos va a decidir el OpenAI cuál es el que está más cerca. Pero espero que se haya entendido. Si no se ha entendido, me lo decís. Yo no soy un experto en IA, yo soy más de data, pero ¿qué nos pasa? Que muchas veces tenemos que crear o tenemos que cada día más integrar toda la parte de IA dentro de las arquitecturas de data. Esto nos obliga a que la gente que venimos del mundo del BI y del data tradicional, digámoslo así, tengamos que conocer cómo podemos integrar OpenAI o cómo podemos integrar las diferentes funcionalidades que tenemos actualmente de IA en todas nuestras arquitecturas. Por eso, yo en su día realicé esta prueba de concepto y me pareció interesante. Me pareció interesante que algo que a lo mejor no nos habíamos podido plantear, que es utilizar la función de utilizar una API REST para conectar con OpenAI y de ahí poder hacer todas las consultas y funcionalidades. Como veis, ha sido muy, entre comillas, sencillo crearme un storage procedure para crear los embeddings. Pues ahora vamos a hacer otros storage procedure eh, para hacer pruebas, ¿vale? Yo aquí, vamos a ver, está, lo tenía preparado ya. Como veis, aquí lo que hemos hecho ha sido, no sé si se ve, le voy a dar un poquito más de tamaño. No quiere crecer. Está con el síndrome de Peter Pan. Aquí, como veis, podemos ver el chunk que nos ha creado, esa descripción completa con el nombre, el color, la categoría, el modelo y todas estas cosas, y la descripción, que es lo que hemos utilizado para crear después los vectores. Aquí vemos una representación de estos vectores. Como veis, hay muchas comas, ¿vale? Se mueven más de 3 dimensiones. Si alguien quería saber dónde estaba la cuarta y la quinta dimensión, están aquí en SQL. Yo seguro que Cristina, tú nunca has visto cosas raras en SQL. No has visto cuarta y quinta dimensión. Pues es que a mí todo esto de los embeddings se me escapa, ¿eh? Me está costando a mí meterme en esto todavía. Son 1536 posiciones, para ser exactos.
Sí. O sea, ¿Y dimensiones. por qué ese número? Nunca lo entenderé. Es el estándar de mercado. Al final todos se mueven ahí. Eso, la mitad, 768 y alguno, y luego ya el doble, que es el modelo ADA3, te devuelve con el doble, con Sí, 3096 posiciones. O sea, están ahí. pero ahora mismo el número de posiciones yo creo que es por la potencia de cálculo necesaria, ¿vale? Para encontrar las distancias. Claro, cuantas más dimensiones tengas, más podrás ajustar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también el número de posiciones va a venir muy dado sobre la descripción que le des. Nosotros hemos utilizado unas descripciones, entre comillas, bastante sencillas, que son producto, nombre. Si el texto descriptivo es más largo, no, te lo hará mejor cuantas más posiciones tenga. Con la descripción que yo le he dado, que no son descripciones muy largas, incluso con el modelo corto de menos posiciones, hubiera funcionado. Y seguramente funcionaría más rápido y podríamos utilizar a lo mejor un modelo más sencillo. Sí, me imagino que como Perderías todo, cuanto precisión. más ajustes, mejor. También Exacto. influye mucho cómo esté entrenado el modelo, porque al final estas posiciones representan características del texto. Entonces, depende de lo que estés hablando, depende de lo que sea el texto, habrá unos modelos que funcionen mejor u otros, independientemente no me sale ahora la palabra, de la precisión. Perdonad. Sí, Sí, la pero precisión del vamos, que número de como ha dicho dimensiones. antes Tony, a los que venimos de datos, esto nos suele sonar bastante a chino, embeddings, vectores. O sea, es como, Ya, pero esto viene, esto viene. es lo Y que viene, que viene. nos cae Realmente Viene. encima. esto es la demo fácil del RAG. Luego lo difícil es calcular el tamaño del texto. Tenemos otra Sí. función en SQL que es para partir el texto en chunks, en pedazos, y el tamaño de ese pedazo con lo que se superpone uno con otro, ahí está la clave realmente, en la elección del modelo, en la precisión y en esto. O sea, hay que hacer 1000 pruebas y estudiar para cada escenario en concreto. No es tan sencillo. No, esto está. Yo lo que os estoy enseñando es una prueba de concepto, ¿vale? Es muy mejorable. Es muy mejorable y además, por ejemplo, Chung me ha bastado uno. ¿Pero por qué? Porque la descripción que tengo de producto es bastante pobre. Cuanto más lógica le metas, ¿vale? Pues más, pues por ejemplo, ¿qué más le podríamos meter? Pues país de distribución, no sé, cualquier cosa que nos ayude a encontrar una bicicleta o un producto que se adapte a nosotros. Por ejemplo, aquí ahora nos puede sugerir una bicicleta que en nuestro país no se comercialice. ¿Por qué? Porque yo no lo he puesto, no me he currado ese dato dentro del chat. Sí. Por eso, o sea, esto es una versión bastante sencilla y que este es un rack sobre una tabla de productos que, como digo, en la descripción bastante, si fuera documentos que fueran muy largos, aquí habría bastante más que trabajar. Sí. ¿Vale? Pero básicamente es ver el concepto de que podemos crear una arquitectura así, que le podemos dar esa funcionalidad a SQL que parece que de primeras no tiene una integración nativa con OpenAI, y si la tiene, realmente a través de las APIs. Ya no solo pensar eso, que igual que hemos integrado con el API de OpenAI de Microsoft Foundry, podríamos integrar con cualquier API, ¿eh? Con lo cual aquí nos puede dar la idea de que, bueno, pues a lo mejor hay alguna API REST a la cual queremos preguntar sobre algo, pues, bueno, pues a lo mejor nos podemos hacer consultas o podemos extraer datos de una API y guardarlo dentro de una tabla. Bueno, pues que sepamos que esa funcionalidad sirve para esto, pero a mí lo que me gusta es dar ideas y alguien que me ha pasado en charlas. "Buah, diste una charla de no sé qué y yo hice otra cosa completamente diferente, pero a partir pues, de una idea que, no, que salió en esa charla o que se comentó allí. ¿Vale?
Eso, si alguno de los que ve el vídeo se le ocurre alguna funcionalidad o realiza alguna integración de SQL o del Fabric SQL con alguna API REST y me quiere mandar un mail o un mensaje por LinkedIn, Teams, Fabric, digo, por Fabric no, por Fabric, Fabric no me lo Fabric. envíe, pero por LinkedIn, por Telegram o por cualquier formato que me lo envíe porque siempre es interesante. Vale. Bueno, volvemos a contaros el tema de cómo sería esto. Vale. Voy a cerrar un par de pestañitas porque si no. ¿Por qué no se me abre ahora la pestaña? Mientras te pegas con eso, decir que lo que acabábamos de comentar del tamaño del chunk de los textos, hay que jugar mucho, porque si es muy largo, el embedding no va a representar la idea concreta, pero si es muy corto va a perder contexto, no va a tener el contexto de todo el texto. Entonces, eso es casi un arte ya. Hay que verlo bien. Y ahora ya sí. Vale. Bueno. Y aquí la función interesante. La función interesante que es un store procedure al cual vamos a llamar para encontrar nuestros productos. Como veis, hay unos parámetros que hemos puesto que nos devuelva 10 productos, va a ser un top, ¿vale? Que nos devolverá 10, y un mínimo, ¿vale? De similitud en esa comparación de vectores. Como veis, va a utilizar algo muy parecido, ¿vale? Voy a enviar un texto y me va a crear el embedding, me va a crear el vector. Con ese vector, lo que vamos a calcular es la distancia. Esa distancia va a ser la que me va a dar los productos, ¿vale? Los productos que más se parecen a lo que estoy buscando. Como veis, aquí está el tema, que me está midiendo la distancia que sea mayor, o sea, que la similitud sea mayor al mínimo que le he dado, que era el 0,8, ¿vale? Y que me lo ordene por distancia ascendente. O sea, ¿por qué? Porque cuanto menos distancia hay, más similitud hay. Con lo cual, los que me interesan son los 10 que menos distancia tienen. ¿Vale? Por eso ese order by distance ascendente. Y he cometido el error de volver a plegar a esto ahora. Y como veis, aquí he simplificado uno de encontrar el API para que me devuelva los resultados de forma estructurada. ¿Vale? Eh, Vamos a probarlo. Como veis, voy a llamar a esta función, que es la que os acabo de enseñar, y simplemente le mando un mensaje que busco una bicicleta roja. Lo he puesto en inglés. Me ha dejado tan mal ahora. Es así, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. Menos mal que me he acordado de SQL como mando los parámetros. Si me hubiera quedado muy mal, ¿no? En este canal. Nada, estás entre expertos, te echamos una mano. Vale, vale. Si el problema no es que no utilice SQL, es que el problema está que como utilizo SQL, Python, C Sharp y no sé cuántos lenguajes más, siempre lo tengo que probar veces porque lo mando con la estructura que no es. ¿Vale? Como veis, he llamado a la función, al store procedure, le paso el parámetro y me ha devuelto las 10 bicicletas. Como veis, son todas rojas.
Barato es así, ¿no? Sí. Correcto. ¿Vale? Como veis, me la está ordenando y aquí ahora me lo ha ordenado por precio también. Antes no lo había tenido en cuenta. Y si se lo dices en español, ¿lo has probado? Sí, La ventaja del sí, embedding es ese, que como es significado semántico, sí. puedes decírselo en español, en chino, como quieras, que lo va a entender. eh, negra es el que no hay. Da igual, no lo entiende. Igual lo de bici no lo encuentra, ¿eh? Sí El lo encontró lenguaje este. en su bicicleta. ¿No? Ta- Perdona, joder, te he fastidiado la demo. No, no, pero, Te he fastidiado Pues la por demo, ahí, pero busca sí. la bicicleta roja, que sabemos que eso funciona. No, bicicleta no le gusta. Y si quitas el busco, pero no sé. esto se lo tendría. ¿Sabéis lo mejor de todo? Que esto yo lo probé en su día, ¿eh? Sí, sí, Ahora sí. míralo. Ahí está, ahí El está. El busco es lo que no busco. le gusta. Mirad, ahora, por ejemplo, no me lo devuelvo ordenado y ahora sí. Es Eso verdad es. que alguna Ahí, vez ahí flipa hace un poquito. un. Sí, ese orden ahí. Sí, sí, ha hecho un. Pero bueno, a ver, esto es lo que tiene utilizar modelos de OpenAI, ¿vale? Que no te dan siempre el mismo resultado. Siempre hay una parte de variabilidad y que ahora lo volvemos a ejecutar y ahora siempre va a devolver lo Ujú. mismo por esto, pero no tendría por qué. Podría cambiar el orden, podría cambiar el. Seguramente esté encontrando algún otro parámetro que está Y lo variando ahí. busca. Míralo. ¿Vale? Incluso ahora, mirad, le he dado más opción al tema del peso y ahora, por ejemplo, sí que ha ordenado bien el precio, ¿vale? Y también hay veces que, sobre todo si se le expresa mejor, barata, seguramente ahora lo entenderá mejor. Mira. Ya te piden por ahí que pongas el color de la sangre en vez de rojo. A ver si lo encuentra. Al final lo que busca el embedding es significado semántico, no tiene por qué ser una búsqueda exacta. Si os fijáis, míralo. Ha Sí, puesto alguna negra, pero sí, pero bueno, como la sangre es rojo oscuro, Igual él buscaba sangre azul y todo. sí. Pues, si pilla eso ya, no, no, no la ha no, no pillado. lo pilla, no lo pilla. Demasiado, demasiado. Y lo del precio no le gusta, ¿eh? Y lo del precio no se va bien. Aquí no venían cascos también, sí. Da igual. Bueno, Bueno, entendemos la idea. esto. Vale, como veis, aquí, ¿qué queremos? Que no me responda simplemente una tabla, ¿vale? Aquí quiero que me responda em, con un poquito más de gracia, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Va a coger la salida de encontrar los productos y le digo que me responda, le doy contexto que me responda como un asistente de una tienda que quiere encontrar los productos que nos quiere ayudar, ¿vale? Y que además, pues eso, los productos disponibles son estos productos y la pregunta que le hago yo.
¿vale? ¿Qué va a hacer? Va a coger todos estos datos de los productos, ¿vale? Y los va a poner pues, en un contexto y le va a dar una frase también un poco más elaborada. Por ejemplo, aquí veis que lo que va a hacer es un poco lo mismo que estaba haciendo antes. Va a crear el vector, va a buscar, va a crear un JSON con todos los datos del producto y después va a pasar ese JSON al que me va a generar la respuesta de texto más elaborado. O sea, le paso la pregunta, el text que le he pasado yo al principio, ¿veis? ¿Cuál ha sido mi pregunta? Los productos que han encajado y me va a devolver una respuesta. Y lo encapsulo dentro de una funcionalidad API, ¿vale? Como podéis ver ahora, o sea, la pregunta es la misma que había hecho yo al principio, por eso la tenía escrita, pero ahora ya te da una respuesta bastante más elaborada. Mira, basado en tu respuesta, en tu pregunta, pues esta es la que más encaja, no sé qué, te cuenta las características y esto sigue, ¿vale? Te da un texto bastante más completo sobre el resultado, ¿vale? Si queréis. ¿Veis? Y además te como anima que esta es una opción premium sobre su categoría, te da información del precio, te intenta vender, te iba a decir la moto, pero en este caso la bici. Te intenta vender la bici y además te dice si quieres más detalles sobre tu compra. Hace esa interacción basado en esa pregunta que le has hecho, los productos que ha encontrado y finalmente elabora una respuesta. Vale, pero esto lo tenemos en SQL. ¿Qué pasa si nosotros queremos crear una caja negra, encapsular esto dentro de una API para que podamos acceder a estas preguntas o acceder a todas estas storage procedures que hemos creado para crear nuestro rack desde una aplicación externa, lo que sea? Pues podemos crear una API. ¿Cómo podemos crear la API? Con esa funcionalidad que os he comentado al principio de GraphQL. Además, como yo sé que todos son observadores, habéis visto que aquí justamente había un botón que pone y dice crear nueva API con GraphQL. ¿A que no adivináis para qué sirve? Creo que busca bicicletas también, ¿no? Exacto. Esto lo que hace es pintarte la bicicleta roja, te la pinta de azul. Le das el nombre del API que tú le quieras dar. Aquí le llamaremos SQL Server Español. No, la español. Estos de Fabric les faltan letras. Ya es que la ñ. Bueno, bueno, vosotros dos lo sabéis, pero no sé si el resto lo sabe. Yo vivo en Mallorca y hablamos mallorquín. Y en mallorquín no hay ñes tampoco. En catalán no hay ñes. La ñ es la NY. Esto es una ñ en catalán o en mallorquín. Y por eso lo digo por si encontráis alguna base de datos que han sustituido las señas por NY para que no den problemas. Que sepáis que lo ha hecho alguien que habla mallorquín o catalán. Ya habiendo hecho la pullita, seguro que en vasco tenéis también vuestras cositas. Sí, en vez de ñ es IN. O sea, el sonido, cuando tú ves la IN, o sea, es ñ, En- el sonido. Pero bueno, en vasco tenemos muchas más cosas. Ya. Lo sé, lo sé. Bueno, lo sé. Lo medio sé. Bueno, como podéis ver, yo le he dado a crear la API, le he dado un nombre y ya me sale la base de datos.
y me sale la base de datos y me sale, como veis, todas las tablas y todos los store procedures que tengo creados. ¿Vale? Con lo cual yo puedo seleccionar estos dos store procedures o puedo seleccionar una tabla que quiera exponer en mi API. Por ejemplo, la de Product Description, no, la de producto, esta. Puedo hacer una previsualización, puedo hacer lo que quiera. Y he seleccionado, como veis, la tabla de producto y los dos store procedures. Le doy a load y ya tengo mi API creada. Ya tengo el endpoint. Ya tengo aquí no es bonito, pero es un endpoint, ¿vale? O sea, no se lo dictéis a nadie, porque si se lo dictáis a alguien os va a odiar durante toda la vida. ¿Por qué? Porque aquí está pues parte del identificador, parte del identificador del workspace y el identificador de la API. Pero bueno, ya tenemos endpoint, esto ya funciona y además nos da la opción de generar código. Le podemos decir que nos genere el código en Python o en JavaScript, en este caso en Node.js. Y tenemos aquí todo el código para hacer preguntas a esta API. ¿Vale? En el fondo es una API que, como veis, recibe, además de un endpoint, recibe una query, que es lo que vamos a ver ahora. Este entorno de GraphQL nos da este entorno, este playground, para probar nuestras APIs y nuestras queries. Nosotros, como os he dicho, hemos expuesto la tabla de producto y hemos expuesto también los store procedures. Además, esta API puede servir para consultar los datos, pero si os fijáis, ya me he creado mutations porque le he dicho en la tabla de producto, me ha creado una función de la API para crear productos, para actualizar productos y para borrar productos. O sea, voy a poder interactuar con las tablas de SQL y hacerme un CRUD, ¿vale? De forma bastante rápida, de forma, como veis, en 3 clics. Aquí la query es lo que vamos a poder trabajar para que nos devuelva los datos, ¿vale? ¿Qué vamos a poder trabajar aquí? Por ejemplo, aquí para que nos devuelva productos, esto se traduce en un top 10 y los campos que queremos que nos devuelva de los productos. En este caso, el Product ID, pero le puedo decir, no, mira, devuélveme también, además del Product ID, el name, sí, el name y el list price. Tiene IntelliSense, es bastante sencillo y cuando le damos a Run lo podemos probar. Le podemos crear variables, por ejemplo, este top que esté en una variable, que se le pasemos igual. Y como veis, aquí me ha devuelto, voy a cambiar el top, en vez del 10 voy a crear el top 3. Y veréis que me ha devuelto los 3 productos con los 3 campos que yo le he pasado, el ID, el nombre y el list price. O sea, ya tenemos la API. Y si ahora veis que le doy al generate código, veis, me ha copiado la query aquí. Yo aquí voy a poder cambiar la query y voy a poder poner los parámetros o voy a poder poner lo que quiera para que me devuelva lo que necesito que me devuelva. ¿Y has probado a llamar a esa API desde otro SQL? Con el Pues, procedimiento de llamar a APIs. pues la verdad es que no. Porque es un caso de Aquí, uso muy interesante, que se me está ocurriendo ahora mismo, ¿eh? Pero es un caso de uso muy interesante de llamar de un servidor a otro sin linked server y sin nada, simplemente por la llamada API pues para procedimientos asíncronos o lo que sea. tendría que servir. A ver, tienes que utilizar la API, la credencial de Entra ID, ¿vale? Claro, Que el esto tema de yo permisos a lo mejor no lo coge porque pide una credencial
ahora mismo, para que funcione el procedimiento, tiene que tener una credencial que tenga un nombre autorizado, que sea una de las URLs autorizadas, pero... Te tienes que crear el token. O sea, Ujú. si tú te creas el token, entre comillas, yo creo que vas a poder autentificar. Habría que mirarlo. Habría que mirarlo, pero Ya yo sé que creo que tienes, sí. tienes maldecidos a los servidores vinculados, pero no sé, yo sí sería mejor esto, ¿eh? No, pero al final, aquí esto puede estar publicado en internet sin exponer todo el servidor. Al final es lo que, o esto que está tirando a Fabric, por ejemplo. Mm. Para casos de uso asíncronos y cosas de esas, pues viene muy bien. Sí, sí, pero teóricamente, yo ahora lo estaba pensando. Teóricamente, por eso. O sea, no, yo quiero exponer una tabla y leerla directamente desde un SQL. Sí lo podrías hacer porque expones el API. Esto es una llamada post de un API REST Ujú. que le pasas un JSON, con lo cual la respuesta teórica es que sí, que no tendrías que tener mucho problema para poder consultar desde otro SQL una API de GraphQL. Claro, por ejemplo, que alguien exponga esto para sus clientes o lo que sea, su API, y a ti es lo que te dan como cliente, porque al final esto es para lo que es, ¿no? Para compartir datos con clientes o con lo que sea, o con colaboradores en general. Entonces, pues bueno, pues ahí lo puedes tú importar directamente a una tabla tuya o lo que sea. Sí, sí. Esa es más interesante. A ver, desde la capa de arquitectura, yo normalmente tiraría por un pipeline, ¿vale? Con un copy data. Pero si, por ejemplo, vosotros que os podéis sentir más cómodos con un SQL que con desarrollando un pipeline, pues Claro, sí, pero tú piensas eso porque estás en el entorno de Fabric, pero es que este procedimiento lo tienes en SQL Server 2025 en on-premise y no ya, tienes nada más. correcto. Pues sí. Habría que probarlo. Bueno, pues ya tenemos para la charla de enero, ¿no? Ya tengo trabajo. Vale. ¿Cómo me gustaría tener tanto tiempo como tú, Roberto? Eso le digo yo. ¿Qué va? No tengo tiempo, que es lo peor. Pues aquí yo ya, ¿dónde está? Tengo mi... Uy, ¿qué me ha hecho? Vale. Un segundito, que tenemos el efecto demo aquí. Es que sabe que vas con el contrarreloj Sí, y se ha puesto rebelde. un segundito. Que estoy verificando que todo esté bien porque me ha hecho algo raro. Vale, aquí me ha perdido la query. No te preocupes que luego todo esto yo lo corto el vídeo. No lo cortes, hombre, que esto pierde gracia si lo cortas. Eh, creo que no, creo que era directamente así. Sí, eh, ah, oh, un segundito que me ha perdido la query y yo he perdido el fichero. Eso pasa por tener tantas cosas abiertas.
Ya lo he encontrado. Vale. Me dejaba esto. ¿Vale? ¿Qué es lo que queremos que nos devuelva? Product. Ahí le pones el parámetro de salida del procedimiento, ¿no? Sí, que este creo que es answers directamente. El IntelliSense te lo Sí, ponía antes, no sé por qué ahora no te lo está poniendo, pero pero no entiendo este error del token que me está dando. A ver. Ahora, ahora sí. ahora sí. El que justamente le había dejado el mensajito este preparado, porque la estructura, pues es eso. Llamamos a la función con el parámetro y la respuesta que me tiene que dar. Y como veis, incluso ahora que le he puesto bicicleta roja, me ha respondido en español, ¿vale? Con lo cual ya puedo integrar esas llamadas, incluso a Store Procedures en remoto, ¿vale? A través de esta API, que tanto puedes poner tablas como puedes poner Store Procedures, pues eso, un CRUD sobre una tabla, lo que veamos. ¿Vale? No sé si hay alguna preguntilla por ahí. Quien tenga alguna pregunta, es el momento que Tony tiene ahora otro evento. Promocionate, Tony, aprovecha. Bueno, nada, os invito a todos a los eventos que estamos haciendo desde la comunidad de la comunidad de grupo de usuarios de Fabric España. Son eventos que hacemos mensualmente y hablamos de los eventos presenciales y de los principales eventos online que hay a lo largo del mes, ¿vale? Pues para que sepamos pues dónde podemos acudir, porque hay muchos eventos, hay muchos webinars, hay muchas cositas interesantes, pues intentamos guiaros y contaros las experiencias. Y además, si alguno quiere animarse a dar alguna charla en algún evento, pues también le ayudamos, ¿vale? Estás Que yo, montando ahora un evento de Fabric navideño, que estás buscando speakers. sí, 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 sí. Además, hemos hecho, pues justamente lo que os comentaba, un pequeño evento navideño de Fabric, son los 5 regalos de Navidad, ¿vale? Como en español no tenía mucho tirón, 5 regalos de Navidad, les hemos llamado Christmas Fabric Christmas Presents, ¿vale? Donde son 5 charlas que vamos a hablar de Fabric, de funcionalidades interesantes. Ya empezamos a tener selección de ellos, pero buscamos más opciones, ¿vale? Nos están llegando charlas tanto de España como de Latinoamérica. Va a ser un evento que vamos a hacer por las tardes durante 5 días, desde el día 26, ¿vale? Porque el día de Navidad vamos a descansar, ¿vale? Si os parece bien, descansamos el día de Navidad y hasta el día 30, ¿vale? 26, 27, 28, 29 y 30, con 5 charlas. Si hubiera muchas charlas disponibles, pues a lo mejor o hacíamos 2 tracks o poníamos 2 charlas cada día, ¿vale? Por ahora vamos a dejar 5 y esperamos que si la gente quiere enviar una propuesta para estos 5 regalos navideños, pues bienvenidas son. Vamos a pasar por aquí, tengo el enlace, el Call for Speakers, por si alguien quiere presentar una charla y animarse a hablar. ¿Son en directo también, como esto? Sí, 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 van a ser en Ah, directo. Además, lo que sí que hemos dicho es que como buenos regalos navideños los vamos también a publicar en YouTube, pero a partir del 8 de enero. ahí, Ah, después de Vamos, Reyes. que sean los regalos de Reyes. exacto. O sea, el Papá Noel va a traer los directos y los Reyes las grabaciones. Muy bien. Genial. Bueno, pues ya hablaremos tú y yo si te hace falta ahí alguna charlita. Y como no tener Ya mucho lío. una de cómo conectar SQLs entre APIs.
No creo que dé tiempo, pero al final este SQL en Fabric consume capacidad interactiva y hay que tenerlo muy, 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 muy Sí, optimizado porque cuesta dinero. Así que igual es un tema interesante. sí, sí, sí. Además, he detectado que hay mucha diferencia entre los consumos del SQL Data Warehouse comparado con el SQL de Fabric. Ujú. O Tiene sea, cositas curiosas que hay que saber. Si quieres, lo vemos. pues súper Ya te están interesante. apuntando. Roberto, ya te están apuntando. Sí, sí. A ver, ¿por qué te crees que tenía el enlace a mano? No te vayas a pensar. Vale, Tony, Pues no te vamos nada. a robar mucho tiempo, porque sabemos que en 5 minutos empiezas tu otro evento. Muchas gracias, Tony. Que Así que sepas que darte está ni las aquí un gracias. alumno muy joven, ¿eh? Ha estado aquí mi hijo atento y dice, quiero aprender y yo, pues nada, escucha. Hay que Bueno, iniciarlos ya, hay que iniciarlos dentro ya, de que el nada, mercado laboral está sí, loco. dentro de nada va a ser él que nos cuente cosas de IA, ¿eh? Seguro que Cristina Bueno, que te cuenta deja. más de una él y te las explica. Tiene 8 años todavía, espero que la IA la vea Bueno, lejos. Bueno, tu dale hija se tiempo, dale animó tiempo. en el Woman a dar una charla, o sea, que a él le hacemos un hueco aquí, si hace falta. Sí, sí. Pero bueno, sí, la pequeña lo hizo con 9. Bueno, le tengo corriendo la cinta ahora para ver si se entretenga y me deja tranquila. Nunca se me había ocurrido. Niño, ponte a correr, ahí en la cinta. Así que se ve ruido es la cinta que está funcionando. Bueno, Mejor pues no, que no el se móvil o oye, lo que ¿eh? sea. Pues yo no la he oído. Bueno, chicos, encantado de haber Puntercer, estado aquí con punter. vosotros. Ujú. Contad conmigo siempre que me invitéis y es un gusto estar con vosotros y con toda la gente de vuestro canal, que sé tenéis muchos seguidores y porque es muy buen canal, hay mucho contenido muy interesante. Pues muchas Muchísimas gracias, gracias. Tony. Muchas gracias. Que vaya muy bien tu evento. A los que estáis por aquí, deciros que, bueno, eh, ya hemos terminado los eventos del año, el año que viene seguiremos. Hemos abierto un call for speakers para los que os animéis a dar una charla en estos eventos, que os voy a Animaros, pasar ¿eh? Os podemos echar una mano. el enlace ahora mismo. Efectivamente, vais a ver que en el enlace del Call for Speakers pregunta si sois novatos, si queréis ayuda, os ayudaremos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Porque la idea aquí es hacer comunidad y que cuantos más seamos, mejor. Así que por ahí os dejo también el enlace por si os queréis animar para el año que viene alguno a presentar una charla. No estoy mirando a David para nada, ¿verdad, El David? pobre llega tarde y lo estamos ya apuntando. Que no te miramos a ti. Eh, pero sí, sí, animaros. Así que nada más. Nos vemos en el evento de enero que ya estamos buscando. Estamos terminando de apalabrar con un speaker. Un tema muy interesante. Ya os contaremos. Y acordaros, segundo martes del mes. Eso sería. Voy a mirar la chuleta que me deja. El 13, martes y 13. ¡Qué bien! Empezamos el El año bien. martes 13, el martes 13 de enero tenemos el ¡Qué siguiente evento. bien! Empezáis bien el año. ¡Juega de hijo! Empezamos bien, empezamos bien. Bueno, ni nos Muy bien, casamos ni nos embarcamos, no pasa nada. no pasa nada. Todo Pues nada. perfecto. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo a Tony y gracias a todos vosotros. Si queréis repetirlo, sabéis que en unos días estará disponible la grabación en YouTube. Perfecto. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego, Gracias, Hasta Tony. Tony. luego. Chao. Agur.